¿Qué tal, amada familia de Conexión Cristiana? Dios les bendiga. Qué gusto el poder estar con ustedes una vez más y continuar con nuestras lecciones de fundamentos de la fe. Esta semana estaremos viendo una nueva lección, la lección número 8, que se llama El Espíritu Santo, su persona y obra. Cuán importante es conocer la persona del Espíritu Santo y saber cómo es que actúa en nuestras vidas. ¿Recuerdan cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto? Durante su caminar por el desierto, la Escritura nos dice que el Señor iba con ellos todo el tiempo. En columna de nube de día para guiarles y en columna de fuego de noche para alumbrarles el camino, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y dice la Escritura, y nunca se apartó del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Era el Señor quien guiaba al pueblo de Israel todo el tiempo. Todo el tiempo. Y dice la Escritura que nunca se apartó de ellos. El Señor nunca los dejó a la deriva. En nuestro caminar por la vida cristiana, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo desempeña un papel preponderante para nuestro correcto caminar, para poder estar viviendo una vida justa, una vida correcta, una vida agradable delante del Padre Celestial. Así que preparemos nuestros corazones y veamos lo que el Señor tiene esta semana para nosotros. Saber de qué manera es que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien se encarga de conducirnos a la perfecta voluntad del Padre y a tener una vida plena en Jesucristo. Dice la Escritura en Juan 16, capítulos del 13 al 15. Hablando Jesucristo sobre la venida del Espíritu Santo, dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La verdad del Padre, la verdad de Cristo, el Espíritu Santo es quien nos la hará saber. Él es quien estará todo el tiempo con nosotros para guiarnos, para alentarnos. Él nos consolará. Él es quien nos animará y también nos llevará a conocer la perfecta voluntad de Dios para tener una vida completamente en justicia y santidad. Pero esto es muy importante. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, creímos completamente en el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, a partir de ese momento, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y viene a nuestras vidas para nunca más apartarse de ellas. Si en verdad hemos creído en la obra redentora de Jesucristo. La Escritura nos enseña: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos ha hecho suyos. Ahora le pertenecemos a Él. Él nos ha adoptado como hijos. Y el Señor ha puesto una marca que nos distingue de todos los demás. Esta marca es su Santo Espíritu. ¿Sabes? Habrá muchas personas que tal vez actúen como cristianos. Pueden estar hablando de Cristo, pueden estar hablando de Dios, pueden tener una vida a base de obras, ser buenas personas, personas tolerantes, amables, correctas.
Pero si no han aceptado a Jesucristo, si no lo han creído fielmente con todo su corazón, que Jesucristo vino al mundo y murió en una cruz por nuestros pecados, pero también resucitó y el día de hoy está sentado a la diestra del Padre, si ellos no han puesto su confianza en esta gran noticia, entonces simplemente han llevado una vida a base de obras. Y el Espíritu Santo no está en ellos. Solamente han sido sus propios esfuerzos por querer ganarse el favor de Dios. Para poder ser salvos completamente, necesitamos poner nuestra fe completa en Jesucristo. Entonces, a partir de ese momento, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es la garantía que el Señor nos da de que somos suyos, de que le pertenecemos. Este es el sello de la promesa de Jesucristo. Esta promesa estará en nuestros corazones hasta el día que Él vuelva. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones y a partir de ahí desempeña un papel muy importante. Él es nuestro guía y consejero. Veíamos hace un momento en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él nos guiará a la voluntad de Dios, a la verdad de Dios. Pero para poder ser guiados por el Espíritu y no confundirlo con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias ideas, necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos de la Escritura, porque la Escritura es como nuestro manual de vida. Él nos enseña, la Escritura nos enseña cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos caminar en su voluntad. La misma palabra nos dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el varón de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para poder ser guiados por el Espíritu necesitamos de las Escrituras, porque el Espíritu nos recordará todo el tiempo la palabra del Señor, cómo debe de ser nuestro proceder de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Por eso es muy importante siempre tener un tiempo de lectura de la palabra. El Espíritu Santo nos guiará a través de ella, nos aconsejará para cumplir la voluntad de Dios y entonces nos llevará a tener un comportamiento como hijos de Dios. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8 versículos del 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sabes algo? Los hijos de Dios tienen un comportamiento como el de su Padre. La palabra nos dice, el Señor dijo, sed santos como yo soy santo. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que si somos guiados por el Espíritu Santo, entonces hay evidencia de que en verdad somos hijos de Dios. ¿Recuerdan el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Cuando el Espíritu Santo guía nuestras vidas, entonces se ve reflejado el fruto del Espíritu en nosotros. Una vida llena de gozo, de paz, paciencia. Somos buenos, somos benevolentes. Estamos llenos de fe. Somos mansos y humildes como Jesucristo. Tenemos dominio propio. Tenemos dominio propio. Pero es necesario que dejemos al Espíritu Santo que tome el control de nuestras vidas. Muchas veces lo hemos, incluso aquí en estas lecciones lo hemos mencionado, ¿no? Hay personas que a veces consideran que el Señor ha apartado su gracia de ellos porque han seguido pecando, porque no han podido dejar algunos pecados en su vida. Pero es porque se ha dejado, más que nada, que la carne tome el control, que tus propios pensamientos, que tu mente tome el control de las cosas. Pero debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Por eso debemos alimentarnos de la palabra. El Espíritu Santo estará ahí todo el tiempo, enseñándonos, guiándonos, mostrándonos que necesitamos vivir en la voluntad de Dios. Él nos guiará a toda verdad. Él nos guiará a toda verdad. Jamás existirá una duda en nosotros si somos salvos o no, porque somos guiados por el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu es quien da testimonio de que somos hijos de Dios, de que le pertenecemos a Él. Él es el sello de que somos sus hijos, de que le pertenecemos. El Espíritu Santo es nuestro guía. Al hablar de la Trinidad, debemos de tener en cuenta que la Trinidad nos enseña que es el mismo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres están al mismo nivel, siendo el único Dios verdadero. Hay algunos que toman al Padre y al Hijo en la misma posición, siendo que son el mismo Dios. Sin embargo, al Espíritu Santo se le toma en un nivel inferior. No es considerado como el mismo Dios, sino más bien como una especie de poder sobrenatural, como si fuera una fuerza sobrenatural que ayuda a que los planes de Dios se ejecuten a la perfección. Pero ¿sabes algo? Esto dista mucho de la realidad. Esto es totalmente erróneo y contrario a la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios. La Escritura nos enseña que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es un poder sobrenatural, es una persona. Como persona, el Espíritu Santo tiene conocimiento. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe todas las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios, y Él es quien se encarga de revelarnos los pensamientos de Dios, lo profundo de Dios, el conocimiento profundo de Dios. El Espíritu Santo lo tiene. Ahora, sabemos que de Dios proviene la sabiduría, y el Espíritu Santo es quien nos la revela. Si fuera una fuerza, si fuera un poder sobrenatural, el Espíritu Santo no podría tener conocimiento, simplemente sería quien ejecuta. Sin embargo, el Espíritu Santo tiene conocimiento. Ahora, el Espíritu Santo también tiene voluntad. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Un poder sobrenatural no puede repartir dones como a Él le place. No puede ejercer su propia voluntad. Sin embargo, el Espíritu Santo es Dios mismo en la persona del Espíritu, repartiendo dones según su voluntad, como Él quiere, dice la Escritura. El Espíritu Santo también tiene emociones. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura. El Espíritu se entristece a causa de nuestra desobediencia, de nuestras rebeliones. Por eso debemos de permanecer siempre en la voluntad del Padre, porque el Espíritu se entristece. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Un poder sobrenatural jamás se va a entristecer. Ahora, el Espíritu Santo también tiene actividad. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él es intercesor. Él es nuestro guía. Él es nuestro consejero. Él es quien nos conduce en el camino correcto hacia el Padre. Esta es la actividad que tiene el Espíritu Santo. Y podemos buscar en la Escritura y podemos encontrar muchos textos, muchos pasajes que nos hablan acerca de todas las características que tiene la persona del Espíritu Santo. Y podemos darnos cuenta que no es una fuerza o un poder sobrenatural. Es el mismo Dios en la persona del Espíritu. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, haciendo referencia en que el Padre y el Hijo son uno mismo, son el mismo Dios. Pero también Jesús dijo que el Espíritu Santo era Él mismo. Juan capítulo 14, versículos 16 y 18. Dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, dice, le conocéis porque mora con vosotros. Y estará con vosotros, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjate lo importantísimo que dice el Señor. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando se refiere a que dará otro consolador, Jesús se refería a que Él se iría, pero que enviaría a otro igual que Él, de la misma jerarquía que Él. Otro como Él, y este era el Espíritu Santo, este es el Espíritu Santo. Y dijo estas palabras, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo vendría? En la persona del Espíritu Santo. Jesús enseñó que el Espíritu Santo es Él mismo. Más adelante, en el versículo 23 de Juan 14, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él, el Padre y el Hijo. Dice, el que me ama, mi palabra guardará,
Dice, y entonces el Padre y yo vendremos a Él y moraremos con Él. Ahora estarán con nosotros. Es Dios mismo estando con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad comparten los mismos atributos. Él es omnipresente, Él es omnisciente y Él es omnipotente. Junto con todos los demás atributos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. La única diferencia tal vez que podemos encontrar es que la función del Espíritu Santo para nosotros es que Él es nuestro guía, Él es nuestro ayudador y Él es quien nos ayuda a conformarnos a la imagen de Cristo. Cuando Jesús anuncia su muerte, les dijo a sus discípulos, es necesario ir a Jerusalén y padecer en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Sin embargo, cuando Pedro escuchó esto, llamó al Señor y le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Sin embargo, el Señor conocía quién estaba detrás de las palabras de Pedro y le contestó de esta manera, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Sabes algo? Aquel suceso nos habla acerca del propósito de Jesús en este mundo. Él no vino para hacer una vida como nosotros. La razón principal por la que Jesucristo vino al mundo fue para morir. Ese fue su propósito. Él mismo lo dijo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La Escritura nos enseña que el Creador de todas las cosas se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el mensaje que el Señor comunicó durante su ministerio, que Él sería entregado en favor de la humanidad. Pero cuando Él estaba a punto de ser entregado, el Señor preparó a sus discípulos para su partida. En el pasaje de Juan, capítulo 16, del verso 5 al 11, nos vamos a dar cuenta de las palabras que el Señor les dijo a sus discípulos. Comienza de esta manera, dice así, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Antes de estas palabras, el Señor les había dicho a sus discípulos que ellos sufrirían persecución por causa de su nombre. Cuando el Señor dice esto, entonces viene la tristeza a sus vidas. El Señor se estaba despidiendo y la tristeza los invade. La incertidumbre de saber qué sucedería. El Señor les estaba advirtiendo de que ellos sufrirían a causa de Él, por causa de su nombre. Y entonces pareciera ser que su futuro era incierto, porque Él ya no estaría más. El Maestro no estaría con ellos. Sin embargo, el Señor los reconforta y el Señor les hace una promesa. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué palabras fueron las del Señor? ¿Quién iba a pensarlo? Si tenemos al Maestro delante de nosotros, ¿qué otra cosa mejor podría haber? Sin embargo, el Señor les dice, les conviene que yo me vaya. Esto es lo mejor para ustedes. Es mejor que yo me vaya. Será de gran bendición. Ustedes tendrán un gran beneficio.
Dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Si Jesús se quedaba, entonces el Consolador no podría venir. Como ya hemos visto anteriormente, el Consolador no solo está con nosotros, sino que el Consolador está en nosotros. Él es nuestro guía. Ahora nuestra relación es totalmente cercana con Dios, porque ya no solo está con nosotros, sino que ahora el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está la cercanía con el Señor, que no solamente Él está cerca, sino que ahora Él mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso podemos entender aquella promesa del Señor cuando dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tiene mucho sentido cuando dijo, les conviene, os conviene que yo me vaya. Porque el Espíritu Santo entonces vendría a nosotros. Ahora, no solo el Espíritu Santo viene a nosotros, sino hay algo muy importante que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte fundamental para el arrepentimiento y la conversión. El Espíritu Santo es parte importante para el rescate del mundo. Dice Juan 16, versículos 7 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El beneficio de la venida del Consolador se verá reflejado también en la obra de salvación. Él es el encargado de convencer al ser humano de esa necesidad de Dios, de que necesita a Dios. Él es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros sabemos la encomienda que el Señor nos ha dejado. El Señor dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta es una gran encomienda. Es anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo, de comunicar lo que el Señor ha hecho en nosotros, de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero muchas veces el cristiano se estresa porque quisiera que el mundo entendiera la razón del Evangelio. Que el mundo viniera a los pies de Cristo, que experimentara lo que nosotros estamos experimentando. La salvación de Dios. Pero cuando ve la respuesta del mundo, muchas veces es causa de desilusión. La gente se burla. A la gente el Evangelio le es indiferente. El Evangelio no les interesa. Y muchas veces se cae en el error de tratar de convencer en nuestras propias fuerzas, de tratar de convencer al mundo de lo maravilloso que es aceptar a Jesucristo, reconocerle como Señor, de las bendiciones que hay, de saber que ya no tienen una vida en condenación, de saber que ha venido el Salvador y ha entregado su vida en rescate por todos. Pero ¿sabes algo? Esto es un error, el tratar de convencer a las personas de esta gran noticia, de lo que el Señor ha hecho a nosotros. Porque ese no es nuestro trabajo. El Señor nos hizo solamente la encomienda de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros solo somos los encargados de sembrar la semilla y el Señor se encarga del resto. Lo único que nosotros podemos hacer es pedirle al Señor que nos ayude
para tener las palabras necesarias para hablarle a la gente acerca del Evangelio. Que el Señor nos dé valor, que el Señor nos dé arrojo, que seamos como aquella iglesia de los Hechos, que predicaban con denuedo la palabra del Señor. Pero nada más. El Espíritu Santo es quien toma el control de todas las cosas. Él es quien nos ayuda, pero también Él es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es quien los hace ver que están en un error, que necesitan arrepentirse y ser perdonados. Él es quien convence al mundo de esa necesidad que tienen de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo en la salvación. Él es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es quien convence al mundo de la necesidad de Cristo. La Escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En este mundo lleno de tinieblas, en este mundo hundido completamente en las tinieblas, nadie puede ver mucho más allá de sus ojos. Dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno. Así que las personas solamente piensan en que la vida es aquí y ahora y se guían por el pensamiento del mundo. Se guían por las filosofías del mundo, por todas las cosas que el mundo ofrece. Por tanto, son incapaces de mirar hacia Dios. Por ello, cuando a una persona se le predica el Evangelio o se le habla acerca de la palabra del Señor, muchas veces le es difícil reconocer que la palabra y el Evangelio son la verdad de Dios. El ser humano considera que hay algunas otras formas de poder llegar al Señor. Algunos piensan que se puede llegar a base de obras. Ese es el pensamiento general del mundo. De tratarse de ganar el favor de Dios a base de obras. Algunos otros piensan que no importa la vida que lleves. Al final del día, todos estaremos en la presencia de Dios. Porque Dios es bueno. Porque para eso nos puso en esta vida. Simplemente para disfrutar de todas las cosas que Él nos ha dado, que Él ofrece. Algunos otros se van al extremo completamente y consideran que Dios no existe. El ser humano se considera sabio en su propia opinión y no hay poder humano que pueda convencerle de su necedad, porque realmente es una necedad. Por eso la Escritura dice en el Salmo 14, dice el necio, no hay Dios en su corazón, porque es una necedad en el corazón de negar la existencia de Dios, pero también es una necedad el creer que la palabra de Dios no es la palabra absoluta, que el Evangelio de Dios es el único camino para poder llegar al Padre. Por eso la Escritura nos dice en Romanos capítulo 3 versículos 10 y 11, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay nadie que pueda poner su vista en el Señor. Pero aquí es donde comienza la obra del Espíritu Santo en la salvación. Hablando del Espíritu Santo, dice la Escritura, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es el Espíritu Santo quien convence al mundo del error que han estado cometiendo, quien convence al mundo de su necedad. Dice, Él es quien convence de pecado. El Señor dice, de pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad es un mal general en el ser humano.
Por lo regular, el hombre se crea un Dios de acuerdo a sus gustos y necesidades, un Dios de acuerdo a su imagen. Y hacen a un lado al único Dios verdadero. No creen en la verdad de la palabra del Señor, la verdad del Evangelio. Por eso el Espíritu Santo es quien se encarga de convencer al mundo de este terrible error. Cuando nos habla acerca de convencer, quiere decir que Él probará que somos pecadores e idólatras. Él probará al mundo que aunque no lo haya querido reconocer, es pecador e idólatra. El Espíritu Santo mostrará evidencia en cada corazón de la incredulidad y de que el mundo ha sido pecador. Él llevará al mundo a reconocer su culpa y por ende a pedir perdón a Dios, a suplicar por el perdón del Señor. Porque absolutamente nadie se podría acercar a Dios si el Espíritu Santo no le convence de que ha sido un pecador y necesita ser perdonado. Esta es la obra del Espíritu Santo en la convicción de pecados. Ahora, el Espíritu Santo también convencerá al mundo de justicia. Dice el Señor, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. El Espíritu Santo es el que ayuda a convencer al mundo, a entender y creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, a creer que fue Jesucristo quien se entregó para cargar con nuestras culpas, con nuestras transgresiones, y que Él fue resucitado para nuestra justificación. Dice la Escritura en Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Así que el Espíritu Santo es quien convencerá al mundo de justicia, de la justicia de Cristo, porque no solo necesitábamos ser perdonados, sino que también necesitábamos ser justificados. Y es Cristo quien nos justifica. Él es quien nos presenta justos delante del Padre. Porque la justicia es necesaria para poder estar delante de la presencia de Dios. Por eso la Escritura dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin la justicia simplemente seríamos pecadores perdonados. Así que la justicia de Dios es la que nos acerca al Padre. La justicia de Cristo es la que nos acerca al Padre. Y es el Espíritu Santo quien convence al mundo de justicia. También el Espíritu Santo es quien convence al mundo de juicio. Dice la Escritura, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás es quien ha corrompido a este mundo con el pecado. En Génesis 3:15 encontramos la promesa de que el Señor enviaría a un Salvador, aquel que derrotaría a Satanás. Juan capítulo 12, versículo 31 y 32. Ahora es el juicio de este mundo, dice el Señor. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. En su sacrificio, el Señor venció la muerte, venció la cruz y ha derrotado a Satanás. Por tanto, el enemigo ya ha sido juzgado. El Señor resucitó. Dice la Escritura, a todos atraeré a mí mismo. El Señor, con su resurrección, nos ha dado vida y vida eterna. Por eso, el Espíritu Santo convencerá al mundo del juicio venidero a causa de la maldad. Porque es una realidad. Un día,
todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo estarán delante de Él. Estarán dando cuentas delante del Señor. Dice Hechos capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Solo la fe puesta en Jesucristo es como nosotros seremos salvos. Es como nosotros nos libraremos de aquel juicio venidero. Es Jesucristo, como lo veíamos hace un momento, quien nos presenta justos delante del Padre. Pero también Jesucristo ha venido a juzgar al mundo. Todo aquel que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, un día se enfrentará al Señor. Y si no es por la justicia de Cristo, entonces nadie sería salvo. El mundo ya ha sido juzgado, Satanás ya ha sido juzgado. Así que se necesita de Jesucristo. El Espíritu Santo es quien influye en nosotros para nuestra salvación. Solamente Él es quien puede tocar aquellos corazones endurecidos, aquellos corazones completamente alejados del Señor, y los convencerá del juicio venidero. Él quitará ese corazón de piedra y entonces dará uno de carne, un corazón sensible a su voz, sensible a su llamado. Es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra de la salvación comienza con el Espíritu Santo. Solamente es Él. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en ello. Es el Espíritu Santo convenciéndonos de esa necesidad de salvación, esa necesidad de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo sucede en nuestra unión con Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, a partir de ese momento, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y viene para nunca más apartarse de nosotros. Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. A esto le conocemos como el bautismo del Espíritu Santo, y esto sucede una sola vez en la vida. A diferencia de la llenura del Espíritu Santo, esto puede suceder varias veces en nuestra vida cristiana, siempre y cuando nosotros estemos buscándolo, le estemos pidiendo al Señor ser llenos del Espíritu Santo. Dice la Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es necesario buscar incesantemente ser llenos del Espíritu Santo. Fíjate las palabras de Jesús en Lucas capítulo 11, versículos del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La llenura del Espíritu Santo no viene por sí sola. Necesitamos pedírsela al Padre Celestial. La llenura del Espíritu Santo viene a través de una búsqueda incesante en oración. Es pedirle al Señor ser llenos de su Santo Espíritu. Es estar en comunión con Él. Es estar en su presencia. Esto es muy importante, porque la llenura del Espíritu Santo nos llevará a tener una vida más apegada a la voluntad de Dios. La llenura del Espíritu Santo también nos ayudará a poder predicar el Evangelio con denuedo, con valentía, con arrojo. También nos llevará a buscar del Señor más incesantemente, a ser diligentes en la oración, a ser diligentes en la palabra.
Sabemos que el Señor nos ha dado dones y estos dones, por así decirlo, se verán potencializados cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo y serán para edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿sabes algo? También el Espíritu Santo lo podemos reprimir de nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos un comportamiento que no va acorde a la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Por eso la Escritura nos dice en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 31. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando nosotros tenemos actitudes contrarias a la palabra del Señor, contrarias a la voluntad de Dios, entonces la obra del Espíritu Santo se verá limitada en nuestras vidas. El Espíritu Santo se restringe de nuestras vidas porque nuestra vida no está acorde a esta nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. No está acorde a esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Más allá de reprimir, de contristar al Espíritu, de restringir al Espíritu, nosotros debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos cuál es el fruto del Espíritu Santo, vamos a ver que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu se verá reflejado en nuestras vidas a su máximo esplendor. ¿Recuerdan a Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Después de haber sido azotados, ellos fueron encarcelados y dice la Escritura que cantaban himnos y cánticos espirituales al Señor. Ellos estaban gozosos. Ellos seguían con una fe entera en el Señor, en Jesucristo. Pablo y Bernabé eran perseguidos, pero dice la Escritura en Hechos capítulo 13, versículo 52, que los discípulos estaban llenos de gozos y llenos del Espíritu Santo. Debemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Debemos de permitir que el Espíritu Santo sea completamente quien tome el control de nuestras vidas. Buscar ser llenos para que nosotros podamos reflejar a Jesucristo en nuestra vida. Decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amados hermanos, debemos dejar que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestras vidas. Que el Espíritu Santo sea quien tome el control de nuestra vida. Debemos de reflexionar en esto. Si nosotros no tenemos una vida apegada a la voluntad de Dios, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando nosotros nos equivocamos, entonces nos llevará al arrepentimiento. El Espíritu Santo nunca va a conducirnos al pecado. Cuando nosotros tenemos una vida alejada a la voluntad de Dios, es porque nosotros estamos haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. Y no hemos permitido que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestras vidas.
Por eso es necesario y muy importante buscar la llenura del Espíritu Santo y confiar en su guianza. Porque Él mejor que nadie será quien nos conduzca en una vida de rectitud, de santidad. Porque esto es lo más maravilloso. El Espíritu Santo es el mismo Dios guiándonos en su perfecta voluntad. Es el mismo Dios quien está en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Debemos de estar meditando en esto durante esta semana. Pues bien, amada familia de Conexión Cristiana, hasta aquí nos quedamos con esta lección. Espero tengan una excelente semana, una semana llena de bendición. El Señor les bendiga y les guarde mucho. Nos vemos la próxima semana.